Contamos con sede en España, Perú, Chile y bueno, tenemos cobertura en más de 20 países. Las principales verticales de negocio que nosotros tenemos es infraestructura TI, soluciones digitales, automatización de robótica de proceso, que es RPA, y ciberseguridad. Y bueno, por el lado de ciberseguridad, en los últimos años hemos potenciado y madurado. No sé si me escuchan bien, que me figura Sí, súper mala bien. señal. No, sí te Perfecto. escucho. Bueno, como comentaba, por el lado de ciberseguridad hemos madurado bastante. ¿Aló? Sí, se Perfecto. te escucha. Bueno, y gracias a eso también hemos podido generar esta alianza con SAI, y bueno, para poder ayudar y acelerar también los procesos normativos de la industria. Esta estrategia la hemos hecho con SAI, una prestigiosa empresa colombiana, que nos dará una presentación en estos momentos de normas PCI y prevención de fraude. Bueno, dejo ahí a Samuel, a Fernán, y para los que quieran saber un poquito más sobre nosotros, estamos a disposición. Y bueno, posterior a esta presentación, se les entregará a cada uno de ustedes la grabación y el contacto de nosotros. Así que nada, le doy el pase ahí a Samuel y a Fernán. Un gusto. Gracias, Joaco. Samuel, por si acaso estás muteado y disculpa que quiero decir algo, cualquier pregunta que tengan pueden dejarlas en el chat o levantar la mano si gustan encender el micrófono y hacerlo oralmente. Gracias, Joaco, y bienvenido, Samuel. Gusto saludarte. Bueno, muchísimas gracias por la introducción. Muchísimo gusto con todos. Yo soy Samuel Sabogal, parte de SITE, y pues les vamos a presentar, como dijeron anteriormente, todo lo relacionado a PCI tokenización. En SITE somos una empresa líder en criptografía y somos fabricantes de dicha criptografía, y básicamente llevamos 20 años asegurando diferentes procesos bancarios para que pues no puedan ser presas de los cibercriminales, básicamente usando criptografía. Entonces, ya en este momento les voy a presentar, para dar inicio, en este momento ya deberían estar viendo la presentación. Sí, se ve súper. Entonces, ¿cuál es la agenda? Primero que todo, hablaremos de las consecuencias de una brecha de datos, dado que esto tiene un gran impacto económico, principalmente, y la idea de las organizaciones es, pues, generalmente producir capital, y si no se tiene la seguridad necesaria o los controles necesarios, esto puede condenar esa misión. Se pueden haber problemas graves. Posteriormente, vamos a explicar qué es PCI y entender por qué es tan importante. Esto no es solo un estándar que debemos cumplir, sino que en realidad trae unos beneficios para nuestra organización. Y más adelante veremos la reducción del alcance y los requerimientos PCI, debido a que, como que cualquier estándar, pues no es fácil de implementar en algunos casos. Entonces existen estrategias para reducir el scope de PCI y que nuestra organización se pueda ahorrar recursos en la implementación de este. Más adelante, en otro bloque, veremos la materialización de un ataque informático, para que todos tengamos claro que un ataque informático no siempre pasa porque nuestros desarrolladores fueron descuidados o porque alguien cometió un error, sino en algunas ocasiones hay ataques muy sofisticados, y la última línea de defensa que tenemos es la tokenización, dado que si se roban nuestros datos, una vez sean robados, no los van a poder utilizar debido a que están protegidos criptográficamente. Entonces vamos a ver cómo protegernos con tokenización, cómo implementar esta tokenización, y finalmente haremos una sesión de preguntas. Y entonces, acá pues ya les presento mi perfil. Yo soy ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional de Colombia, soy especialista de seguridad de la información de la Universidad de los Andes, que también queda en Colombia. Fui becario Fulbright, y por medio de esta beca estudié en Carnegie Mellon University, que es la top 1 en este campo de la ciberseguridad. Tengo más de 15 certificaciones. También fui investigador de ciberseguridad en Estados Unidos y presenté
una de mis investigaciones en la RSA Conference en California, que es una de las conferencias más grandes del mundo en ciberseguridad. Y llevo más de una década desarrollando software criptográfico, haciendo consultorías. También he trabajado como hacker profesional en Estados Unidos y en Colombia. Y pues, paralelamente a todo esto, siempre he sido profesor de criptografía. Entonces, ya después de mi presentación y de la agenda, le doy la palabra a Fernán, que les comenzará presentando el primer bloque de este webinar. Entonces, por favor, Fernán, adelante. Fernán. Muchas gracias, Samuel. Sí, muchas gracias, Samuel. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Fernán Pérez. Voy a hacer aquí la presentación. Un momentico la busco, por favor. Un momento. Perdón, siempre ocurre algo. Bueno, voy a hacer espérate a ver, que no la encuentro. Bueno, voy a hacer un poquitico la presentación acá. ¿Te parece? No encuentro la ventana. Bueno, me presento, mi nombre es Fernán Pérez. Soy especialista de seguridad de la información también de la Universidad de los Andes. Llevo ya trabajando hace unos años en todo lo que es el PCI DSS. Digamos que el objetivo precisamente de esta presentación es mostrarles a ustedes, digamos que cómo la solución de tokenización que vamos a presentar encaja perfectamente en lo que en PCI DSS, es decir, para proteger los datos de tarjeta. Bueno, me presento rápidamente. Como les decía, mi nombre es Fernán Pérez, soy certificado PCI-P. Ya fui QSA unos años y he trabajado en algunos años, ya varios años, en todos los temas de certificación y consultorías de PCI DSS. ¿Ahí ven la presentación? No, se está viendo Teams nomás. No, no la estamos viendo. Creo que puedes hacer clic ahí en Open Share Tray, al lado del micrófono. Voy. Ya. Por favor, me dicen si lo ven. Ahora sí. Ahora ver, presentar, listo. Sí, entonces les decía que mi nombre es Fernán Pérez y que pues digamos que el objetivo de esta primera sesión es como comentarle un poquitico lo que es PCI DSS, para luego dar, digamos que, cabida a toda la presentación de la solución de tokenización. Bueno, para nadie es un secreto, digamos que los costos de una brecha siempre son importantes. Seguramente ustedes han escuchado de los casos más sonoros en Estados Unidos, y hablo de Estados Unidos porque lamentablemente creo que Chile y Perú y por ejemplo en muchas organizaciones de Latinoamérica no tienen ley de notificación de brechas, y por eso no conocemos claramente cada una de las brechas relacionadas con datos de tarjeta. Siempre las conocidas son las que vienen de Estados Unidos, o las que normalmente sabemos porque claramente todos los estados de Estados Unidos tienen ley de notificación de brechas. Entonces conocemos el caso de Target, donde claramente fueron 162 millones de dólares que fueron gastados, es decir, que frutos de consecuencias de una brecha. Equifax, que seguramente ustedes también han escuchado, y más o menos fueron 439 millones de dólares y afectaron a 143 millones de personas. Home Depot, bueno, y así sucesivamente han habido muchas empresas que han tenido alguna brecha de seguridad, sobre todo enfocado a datos de tarjeta. Es decir, nosotros como empresa o nuestro deber básicamente es mitigar los riesgos de organizaciones con el fin de que estas brechas no sucedan, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Digamos que en el mundo, o sobre todo en Estados Unidos, digamos que las consecuencias van un poquitico más allá del tema financiero, ¿no? Ojalá nunca nos suceda esto. No quisiéramos estar sentados, digamos que, por ejemplo, en este caso, en Estados Unidos, que es el Comité de Energía y Comercio de Cámara del Congreso, testificando
claramente por una brecha de seguridad que sucedió en la organización. En este caso tenemos al CEO de Richard Smith al lado derecho, testificando, digamos que en la Cámara de Comercio. ¿Por qué? Por una brecha de seguridad de Equifax. No sé si recuerdan, pero la brecha de seguridad de Equifax estuvo relacionado con el no parchado en el mes. Es decir, normalmente estas organizaciones, las vulnerabilidades que tienen es porque, si bien se certifican PCI DSS, luego el mantenimiento de cada uno de los controles exige recursos, implementación o más bien adecuación de recursos, aprovisionamiento de recursos. Para este caso puntual Equifax, lo que pasó fue que no implementó un parche de una vulnerabilidad de su plataforma. Más o menos duró aproximadamente 6 meses, o si no estoy mal, se fueron 6 meses o 4 meses, que duraron sin implementar o sin parchar esa vulnerabilidad que afectaba a la plataforma de Equifax. En su momento, digamos que aprovecharon esa vulnerabilidad y lo que hicieron fue básicamente a través de esa vulnerabilidad filtrar 149 millones de datos de personas. Lo mismo pasó con Target. Con Target, digamos que si bien no fue relacionado con un parche, fue a través de un proveedor de servicio, que claramente es un requerimiento de PCI, gestión de proveedor de servicio, y a través de esa gestión de proveedor de servicio y a través de una mala práctica y de mala definición del scope, pues llegaron a los diferentes dispositivos POS, instalaron un escarbador de memoria o un malware escarbador de memoria en los POS y robaron todos los datos de tarjeta que seguramente ustedes ya han escuchado. Entonces, pero la consecuencia, digamos que de brechas no es solamente dinero. No sé si ustedes conocen algunas brechas que han sucedido en Latinoamérica, ¿sí? En Colombia claramente no se sabe, es decir, aquí es por el voz a voz. No sé si en Perú, en Chile, cómo pasa esto, pero en Colombia, digamos que lo que siempre normalmente pasa es que el voz a voz nos dice, venga, tuvimos una brecha en tal lado, tuvimos una brecha en una pasarela de pago, esta brecha pasó en este banco, pero normalmente esto no se conoce y lo conocemos voz a voz. Ahora, las consecuencias de una brecha, si bien son temas de dinero, se traducen en dinero, pues hay otros temas que definitivamente son muy importantes. La pérdida de confianza, la pérdida de socios de negocio, multas y sanciones, todos los temas relacionados con servicios de monitoreo de crédito y protección de datos de identidad, que básicamente el objetivo de estos servicios es poder monitorear los diferentes canales con el fin de identificar si hay posibles fuga de información de datos de tarjeta de alguna persona. Y no solamente va por ese lado, sino también tiene seguros que permiten, llamémoslo así, subsidiar los gastos de una persona que tuvo o sea, más bien, que tuvo un problema de fuga de información. Es decir, hasta el gasto de telefonía, el gasto de transporte y demás, digamos que son cubiertos por este tipo de seguros. Viene todo el tema de servicios legales de defensa, gastos por investigaciones forense. Una vez una empresa ha tenido una brecha de seguridad, pues viene una investigación forense por un ente que se llama PCI Forensic Investigator, que básicamente es una entidad certificada por PCI DSS para poder hacer investigaciones forenses. Actualización de la plataforma telefónica. ¿Recuerdan cuando pasó lo de WannaCry? Que lo que tuvo que pasar es, en una semana se tuvo que básicamente actualizar toda la plataforma tecnológica. Lo mismo pasa cuando pasa una brecha. Es decir, al final hay que parchar, hay que subir, hacer upgrade de diferentes sistemas operativos que no se tuvieron en cuenta o que ya tuvieron un fin de vida y nadie se dio cuenta. Pasa lo que no queremos, que es empleos perdidos. Indudablemente, aquí los empleos se pierden, es decir, debe renunciar el oficial de seguridad de información, seguramente cae el líder de TI o líder de operaciones o el director de infraestructura. Es posible que también se vaya el gerente de la compañía y pues ya vienen consecuencias peores, que es el cierre de un negocio, ¿no? Cosas que definitivamente no queremos. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues han habido, digamos que en la seguridad e innovación de los pagos, digamos que ha venido creciendo. Es decir, hemos pasado, digamos que a sistemas biométricos. Ahora tenemos aplicaciones móviles que pues
permiten, digamos que, hacer autenticación a través de códigos QR. Hay soluciones de tokenización. Hay diferentes, digamos que, métodos que han permitido mitigar el fraude en diferentes canales. Pero, digamos que hay otros controles a nivel de estándares que, si bien no son temas como literalmente tecnológicos, llamémoslo así, porque no, sí tienen tecnología, pero no son tecnológicos, buscan mitigar el riesgo precisamente de fuga de datos de tarjeta. Entonces, aquí es donde entra el PCI Council. El PCI Council es un foro mundial abierto destinado a la mejora, difusión permanente de normas de seguridad relacionados con la protección de datos de cuentas, enfocado a datos de tarjeta. Ahora, ¿por qué un foro mundial abierto? Seguramente ustedes conocen muchos estándares, la NIST, el PCI, ISO 27000 y demás. Es un foro mundial abierto porque claramente los estándares son libres. Es decir, aquí no se cobra por un estándar. Ustedes pueden entrar a la página del PCI Council, bajar el estándar. Lo único que necesitan es tiempo, ¿sí? Necesitan tiempo. Pero en realidad es un foro mundial abierto y fue creado por las 5 grandes franquicias: American Express, Discover, JCB Internacional, Mastercard y Visa en el 2006. Entonces, básicamente su misión es educar a la gente, es decir, que la gente conozca y el Council siempre se está renovando, siempre está renovando. El Council emite unos estándares, diferentes estándares que seguramente muchos de ustedes conocen. El estándar, digamos que, llamémoslo así, el derrotero de ellos es PCI DSS, pero hay otros estándares como PCI PIN, como PADSS, que pues ahorita pasa al Software Security Framework, es decir, hay una migración de PADSS al Software Security Framework. Normas de point-to-point encryption, diferentes estándares, digamos que de seguridad, que todas buscan proteger el ecosistema de medios de pago. ¿Ok? Ahora, ¿qué es PCI DSS? PCI DSS básicamente es un estándar emitido por el PCI Council. Anteriormente, digamos que cada una de las marcas, bueno, toda la vida las marcas mantienen unos estándares propios, pero ellos, digamos que se unieron y, como les dije, crearon este foro mundial y están, digamos que, cada vez generando nuevos estándares. Y los estándares normalmente tienen, de acuerdo a los diferentes, llamémoslo así, a las diferentes investigaciones que se realizan, investigaciones forenses, se mejoran de acuerdo a un ciclo. Es decir, ahorita digamos que estamos en la versión del PCI DSS 3.2.1, el otro año sale la versión 4.0, y ese estándar busca básicamente, o aplica más bien, a todas las entidades que almacenan, procesan y transmiten datos de tarjeta o datos sensibles de autenticación. Es decir, aquí las organizaciones, digamos que aplica para comercios, para pasarelas de pago, para bancos, para procesadores, para adquirentes, para emisores, para todos aquellos que definitivamente están relacionados o con la transmisión, almacenamiento y procesamiento seguro de los datos de tarjeta. ¿Ok? Ahora, esto cómo, usted me dirá, bueno, pero ¿y esto cómo se une con todo lo que estamos hablando y con todo el tema de solución de tokenización? Ahorita lo vamos a ver. Para los que no conocen, el estándar de PCI DSS se divide en 12 requerimientos, como requerimientos generales en más de 250 procedimientos de prueba. Y se divide en 12 secciones, ¿ok? El primer requerimiento de PCI DSS está enfocado a lo que es seguridad perimetral. Allí encontramos requerimientos como restricción de reglas a nivel de firewalls o a nivel de digamos que si vamos a la nube, a nivel de grupos de seguridad en Azure o Network Security Groups, en Azure y grupos de seguridad en AWS. El requerimiento 2 habla de básicamente definir, implementar guías de hardening y cambiar los pagos por default. El requerimiento 3 y 4, de hecho el requerimiento 3 es proteger los datos de tarjeta almacenados, que es el corazón de la norma, ¿sí? Es el corazón de PCI DSS. El requerimiento 4 habla de cifrar los datos de tarjeta a través de redes públicas abiertas, ¿sí? Proteger los datos de tarjeta y cifrarlos en redes públicas abiertas.
El requerimiento 5 habla de proteger todos los componentes del sistema y tener a través de la instalación de un anti-malware que esté siempre regularmente actualizado y que tenga pues políticas periódicas de escaneos periódicos. El requerimiento 6 habla de desarrollar sistemas de manera segura, tener un proceso de desarrollo seguro de software, tener un proceso de control de cambios, tener segregación de roles y perfiles, mantener, digamos que en ambientes de pruebas, ambientes de calidad y ambientes de producción, o esos ambientes más bien aislados de los ambientes de producción. El requerimiento 7 habla de todo el proceso o todo el tema de roles y perfiles, ¿sí? De solamente definir los roles que requiera esa persona para su trabajo, para su función. El 8 es identificar y autenticar. Entonces aquí hablamos de políticas de password, aquí hablamos de cifrado de contraseñas, aquí hablamos básicamente de todo el tema de autenticación multifactor, ¿sí? Y todo el requerimiento 9 habla de restricción de acceso físico, ¿sí? Y esto básicamente es una sección que se llama control de acceso, medidas de control de acceso, básicamente, porque es control lógico y control físico. El requerimiento 10 menciona todo el tema de gestión de logs, revisión de logs, centralización de logs, retención de logs, de todos los diferentes sistemas que están incluidos en el scope. El requerimiento 11 habla de regularmente, periódicamente, recuerde que, bueno, esto como lo menciono porque el PCI DSS es un estándar enfocado, digamos que esta versión o la versión 3.2.1 hacia atrás son versiones no son orientadas al riesgo, es decir, a lo que define el riesgo de la organización. Para eso está ISO 27000. Aquí es blanco-negro, es decir, aquí hay que hacerlo cada 3 meses y punto. Por ejemplo, el escaneo, hay que hacerlo cada 3 meses. Ok, no lo puedo hacer cada 6 meses, no lo puedo hacer cada 4, lo debo hacer cada 3 meses. Y adicionalmente, el estándar PCI DSS está orientado a lo que es confidencialidad e integridad, no a disponibilidad. Para disponibilidad hay otros tipos de estándares. Y el requerimiento 12, básicamente, bueno, el requerimiento 11, terminando, hace parte, digamos que ahí entran todos los escaneos internos, los escaneos externos, el pentesting interno, el pentesting externo, pruebas de segmentación. Y el requerimiento 12 puntualmente habla de todos los temas de seguridad de la información y políticas de seguridad de la información. Allí entra valoración de riesgos, gestión de incidentes, gestión de proveedores de servicio, auditorías trimestrales, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿dónde nos vamos a enfocar hoy? A lo que es proteger los datos de tarjeta en reposo o almacenados. Básicamente nuestra presentación está enfocada a eso, a cómo nosotros protegemos o al corazón, cómo protegemos los datos de tarjeta que almacenamos en nuestra organización. Ahora, cuando normalmente llegamos a un proyecto de PCI DSS y siempre muchas de las organizaciones empiezan de atrás para adelante. Es decir, empiezan a implementar los controles y luego se dan cuenta que llevan 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años y no se pueden certificar PCI DSS. Y le preguntan a la persona, ¿por qué no estamos certificados PCI DSS? Porque la respuesta es porque no hicimos o no definimos unas buenas estrategias de reducción de alcance. ¿Con qué fin definimos las estrategias de reducción de alcance en un proyecto de PCI DSS? Con el fin de reducir áreas y procesos, reducir los componentes del sistema del scope y reducir los requerimientos aplicables. Eso se traduce básicamente en menos esfuerzo de implementación, ¿sí? Se traduce en menos dinero, ¿cierto? Porque aunque no lo hay, digamos que personas dicen que PCI DSS no requiere dinero y sí requiere, la verdad. Y básicamente se traduce también en esfuerzos, en disminución de los esfuerzos de cara al mantenimiento del estándar. ¿Ok? Entonces, dentro de las estrategias de reducción de alcance, y las menciono aquí, hay diferentes estrategias de reducción de alcance. Está lo que llamamos la eliminación. Normalmente es, si usted no lo requiere, no lo almacene. Punto. ¿Sí? Es decir, esta área no requiere almacenar, elimínelo, bórrelo de su proceso y pare de contar. Seguimos con la otra área. Dentro de la eliminación también está truncar los datos de tarjeta. Es decir, solamente almacenar los 6 primeros y últimos 4 números de la tarjeta. Ahorita con el tema de BIN, que
ahorita los bines se están acabando, pues este requerimiento se mantiene. Es decir, si bien son 8, si pues pasan de 6 a 8 bines, pues en realidad este requerimiento todavía se mantiene. Los primeros 6 y los últimos 4 es lo que deben almacenar en las bases de datos o en los repositorios. O implementar métodos de cifrado a una sola vía. Las otras estrategias es la de consolidación. Consolidación es segmentación e aislamiento, es decir, aislar las redes que no están en el scope de las redes o de los segmentos de red que sí están en el scope, ¿sí? Y claramente aislar es no tener ningún tipo de comunicación. Cuando segmento, pues es un acceso controlado. Cuando aíslo, es básicamente no comunicar, no tener comunicaciones entre otro punto y otro punto. Bueno, y aquí también entran soluciones de point-to-point encryption que permiten cifrar extremo a extremo, de tal forma que la organización o alguna organización que esté por la mitad no pueda fisgonear, llamémoslo así, o poder obtener información de datos de tarjeta. El tercero, y es básicamente la solución que nosotros, digamos que ahorita Samuel va a exponer, es la tokenización. La tokenización básicamente es un alias, o el token es un alias del dato de tarjeta, que si alguien se lo quiere llevar o por alguna razón se fuga o por alguna razón tiene una brecha en la organización y obtiene información de los tokens, pues sí, tengo información de los tokens, pero no tengo información del dato de tarjeta real. Y hay diferentes formas de implementar las soluciones de tokenización para poder reducir el alcance de PCI DSS. Entonces, la solución de tokenización es un método para también reducir el alcance en un proyecto de PCI DSS. Y el cuarto es el tema de tercerización. Cuando ustedes van a la nube, a un proveedor, por ejemplo, como AWS, como Azure, o se van a un data center certificado PCI DSS, pues claramente están tercerizando diferentes servicios y diferentes ¿me están escuchando? Sí, todo. Sí, Okay. súper bien. Sí, se escucha bien. Listo, Sí, sí, listo. Están tercerizando algunos requerimientos de PCI DSS a ese proveedor de servicios. Entonces, pues es una forma también de reducir el alcance. Yo no tengo un ejemplo. Imagínense que hay una solución de tokenización en la nube y yo no quiero almacenar los datos de tarjeta. Entonces, yo lo que hago es básicamente, ahí implemento como dos tipos de estrategias o varios tipos de estrategias. Elimino porque pues seguramente lo almaceno en mi base de datos truncado. Luego, tercerizo una solución de tokenización, un proveedor de servicios, y tokenizo, es decir, el proveedor de servicio me terceriza el almacenamiento de mis datos de tarjeta y adicionalmente me ofrece servicios de tokenización. Con eso digamos que estoy reduciendo mi alcance y estoy transfiriendo los diferentes requerimientos de PCI a un tercero que claramente debe estar certificado PCI DSS porque está almacenando información de datos de tarjeta para este ejemplo puntual. Ahora, si vamos al requerimiento puntual de PCI DSS, el requerimiento 3.4 menciona que hay cuatro tipos de dejar ilegible el dato de tarjeta. El dato de tarjeta, que normalmente lo llamamos el PAN o el Primary Account Number, no se puede dejar legible. O sea, es decir, yo no lo puedo almacenar en texto claro en mis bases de datos. Entonces, hay una forma, digamos que si yo lo trunco o dejo el PAN, solamente almaceno los 6 y últimos 4 números de datos de tarjeta, los 6 primeros y los últimos 4 números de la tarjeta, lo puedo almacenar en mi base de datos sin ningún problema y eso no se considera datos de tarjeta. ¿Ok? La segunda, bueno, o la otra, es hacer hashing del PAN. Es decir, ustedes saben que el hashing del PAN es un método criptográfico no reversible. Es decir, yo a partir una vez tengo el hash, no puedo obtener el número de tarjeta. Lo que lo hago digamos que la única forma es hacer por métodos comparativos. Esto se utiliza mucho, sobre todo en soluciones de prevención de fraude, que almacenan el hashing del PAN y lo que hacen es comparar si en mis bases de datos ya hay un PAN fraudulento. Entonces, pues comparan el hash que está almacenado. La solución de tokenización es otra forma de dejar ilegible, que básicamente es un token que reemplaza el PAN, ¿sí? Que reemplaza el PAN, como un alias que reemplaza el PAN y que se almacena en diferentes bases de datos.
Y la cuarta es cifrar el dato. Es decir, no lo tokenizo, sino que simplemente lo cifro en mis bases de datos o en mis repositorios o en las áreas, digamos, que lo requiera, porque pues son requerimientos definitivamente del negocio. Muchas de estas estrategias reducen el alcance dependiendo de cómo se implementen. El truncado reduce el alcance, la tokenización reduce el alcance, el hashing fuerte reduce el alcance. Reduce el alcance básicamente si lo implemento de una manera adecuada. Aquí simplemente un ejemplo de un ejemplo de truncado. Aquí simplemente traigo a colación, es un número de tarjeta que básicamente se almacena, en vez de almacenar los datos de tarjeta completos, pues yo lo almaceno truncados en mis bases de datos, en mis repositorios. Aquí un ejemplo de token donde este número de tarjeta es reemplazado en mis bases de datos por un número alfanumérico o cualquier alias básicamente de esta tarjeta. El hash, que básicamente a través de un protocolo entra el mensaje y sale, digamos que un string de caracteres, dependiendo de, digamos que los bits de seguridad, digamos que del protocolo, y se almacena normalmente en un repositorio. Y la cuarta es el cifrado fuerte, donde entra a través, digamos que se utiliza, bueno, si es un cifrado simétrico, entra un texto plano, entra una llave, aquí hay un protocolo de cifrado y básicamente se almacena un texto cifrado en las bases de datos. Y básicamente eso es lo que les quería contar. Les quería hablar un poquitico de PCI DSS, cómo la tokenización definitivamente es un método para proteger o dejar ilegibles los datos de tarjeta de acuerdo al requerimiento 3.4 de PCI DSS, y cómo permite también de una manera adecuada reducir el alcance en la implementación o en el scope de PCI DSS de una organización. Bueno, creo que ya me pasé 5 minutos. Dejo a Samuel, que va a terminar con la presentación, y espero, digamos, que si tienen alguna pregunta, pues la hagamos más adelante. Gracias, Bueno. Fernando. Tengo a Francisco que tiene una consulta, quizás para no cambiar de tema. Perfecto, Francisco. sí. ¿Sí se escucha bien o no? Sí, súper bien. Sí, señor. Perfecto, excelente, muchas gracias. Excelente propuesta, está muy interesante el tema del token. Y tengo dos preguntas. La primera, ¿el token es la nativa? Es decir, ¿estamos hablando para pasar a un tipo de blockchain o simplemente se va a ligar el token? Bueno, ahí le paso la pregunta a Samuel. Listo, sí. Yo creo que puedo responder esa pregunta y vamos a... un tema técnico, sí. Sí, listo. Entonces, pues acá ya vamos a entrar, estamos viendo más un punto de vista del estándar y ahora vamos a ver un poco más el punto de vista técnico de cómo hacer la implementación para cumplir ese estándar. Entonces, con respecto a esa pregunta, ya voy a iniciar esta presentación para mostrar un diagrama, porque se puede hacer de diferentes maneras. Entonces, me confirman si ya se está viendo la presentación, por favor. Sí se ve. Listo. Entonces, con lo que esto es tomado de la implementación de tokenización, que es como un anexo a PCI DSS. Entonces, la tokenización es como una sombrilla que cubre diferentes cosas. De hecho, uno podría llamar tokenización incluso a lo que hablaba Fernán de un token irreversible, como por ejemplo lo es un hash, como vemos en este gráfico. Y hay una tokenización reversible que se puede hacer de forma criptográfica y no criptográfica. Lo que se le dice normalmente tokenización en Latinoamérica, como en la jerga de Latinoamérica, no es que sea así específicamente en el estándar, pero usualmente se le dice tokenización, es la tokenización no criptográfica, en la cual uno hace un mapeo de un token aleatorio con un número de tarjeta. Sin embargo, existe la tokenización, como vemos en este gráfico, criptográfica. Entonces, uno a partir del número de tarjeta original y usando un hardware criptográfico puede hacer un tipo de cifrado que le dé un resultado que va a ser el token y puede hacerle reversa con una llave que se encuentra en ese hardware criptográfico. Pero entonces, acá que tiene el dato de tarjeta, ¿cierto? Cuando está cifrado está protegido, no se lo debería poder dar o lo podría obtener un atacante y el atacante no va a poder hacer nada con ese token, ¿cierto? Si hay un data breach y
se pierden los datos, el atacante no va a poder hacer nada con esos números de tarjeta que se robó porque están tokenizados. Si es un banco o una entidad que necesita hacer diferentes operaciones para poder dar servicios financieros, debe tener la habilidad de hacerle reversa a ese token, porque en ciertos casos necesita hacer operaciones con el número de tarjeta original. Entonces, por eso existen los tokens reversibles. En este caso, pues podemos tener uno criptográfico o no criptográfico. En caso de que sea criptográfico, con el token, ¿cierto? Aplicamos una llave que está protegida en un hardware criptográfico que es resistente a los daños físicos y básicamente ni siquiera el dueño de ese llave criptográfico puede extraer la llave de daño y va a poder obtener el token original. Pero entonces, básicamente está el número de tarjeta, se le aplican unas operaciones, queda protegido y para poderle hacer la reversa se necesita estar en donde se encuentra el hardware criptográfico, que generalmente es el servidor más seguro de la organización y está muy restringido el acceso a este servidor. Sí, más o menos queda una idea de cómo funciona este proceso en este punto específicamente. Sí, perfecto, excelente. Ahí pude comprender. Y generalmente también estaba radicada esta pregunta porque, como se sabe, ya estamos entrando, ¿cierto?, a la tercera generación, es decir, estamos en el tema del token, pero ya estamos en la tercera generación del Cardano. Entonces, ¿qué relación tiene del token con la primera generación del Bitcoin, Ethereum y finalmente el que hoy opera con Cardano? Es decir, ¿cómo va a influir, ¿cierto?, el tema de las criptomonedas con este sistema? Ok, esto pues creo que ya nos podríamos extender más en esa pregunta y entonces creo que esa la podemos dejar para el final, ya quedan solo 20 minutos y entonces terminamos la presentación y continuamos con eso. Y adicionalmente, una vez aprovecho para comentarles que se pueden inscribir con Avalora para agendar una sesión de 1 hora completamente gratis en la cual les podemos dar una asesoría y resolver dudas más específicas. Pero entonces, continuando con la presentación, yo les voy a iniciarla dándoles mi punto de vista de seguridad ofensiva, dado que yo pues he trabajado como hacker muchos años y les voy a hacer una pequeña demostración para que tengan una idea de qué tan fácil se puede causar un data breach. Y no necesariamente tiene que ser porque uno tenga los sistemas desactualizados ni nada de estas cosas. Entonces acá ya vamos a entrar en una parte un poco más técnica, esto es tan solo una pequeña demostración. Y vamos a ver este login en el cual pues yo no tengo el usuario ni la contraseña. Digamos, intento login. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla, por favor? ¿Sí? Sí se ve. Listo. Entonces, si yo intento loguearme acá, no voy a poder, ¿cierto? Va a decir login failed. Pero entonces, ¿cómo puede estar implementada una aplicación en su backend? Generalmente puede estar construyendo sentencias SQL para acceder a bases de datos. Generalmente las bases de datos son las que van a contener nuestros números de tarjeta de crédito. Entonces, si alguien se puede robar la información de esa base de datos y no tenemos los datos tokenizados, va a obtener esos datos de tarjeta. En este caso, esto es una aplicación vulnerable. Fíjense usted esta consulta. Acá seguramente muchos, pues tengo entendido que la gran mayoría son ingenieros. Seguramente la gran mayoría ha usado SQL en algún momento. Entonces, si acá tenemos esta pequeña consulta que vemos acá, que simplemente trae los datos de una tabla con el usuario y la contraseña. Entonces, si acá el usuario que está usando el sitio web, por ejemplo, ingresa como contraseña hola, como usuario hola, y acá como password mundo, pues esto es el query final que se va a obtener. Entonces va a decir select asterisco from usuario, donde el usuario sea hora y el password sea mundo, y me va a retornar ese usuario. ¿Cuál es un ataque muy común? Que pues de hecho ya no pasa tanto porque las aplicaciones pues están mucho mejor protegidas, pero ¿qué pasaba? El atacante lo que simplemente hacía era, en vez de ingresar el password legítimo, ingresaba un fragmento de código. Entonces, por ejemplo, si ingresa esto que vemos acá, esto es un pedazo de SQL, entonces si lo ingresaba en vez de este pequeño fragmento de SQL, lo ingresaba acá,
Fíjense ustedes que esto construye una nueva sentencia SQL y vemos que en esta dice usuario igual a usuario y password igual a vacío o vacío igual a vacío. ¿Qué pasa? Que en programación, cuando uno tiene varias sentencias que dicen, por ejemplo, si tiene algo falso y falso y falso, eso va a ser falso, pero si eventualmente dice verdadero, todo eso se convierte en verdadero. Entonces, todo esto básicamente me va a traer la tabla de todos los usuarios. Entonces, si yo copio y pego esto y lo ingreso en esta aplicación, así tenga cualquier usuario acá, fíjense ustedes que me va a dar un login exitoso. Pero noten que en este momento yo no me he robado ningún dato de la base de datos. Pero, ¿cómo se pueden robar toda una base de datos si llega a existir una vulnerabilidad de SQL Injection? Y notemos que las vulnerabilidades de SQL Injection no necesariamente son porque un desarrollador cometió un error tan grave, pues los que sepan de programación seguramente se dieron cuenta que esto de que concatenar strings es una práctica muy mala, sino que puede pasar porque un ORM, que son unas de las librerías que brinda, por ejemplo, .NET o Java o alguno de estos lenguajes de programación muy famosos, tiene una vulnerabilidad de SQL Injection. Es decir, así un área de desarrollo haya seguido todas las buenas prácticas, en algún momento puede tener una vulnerabilidad de SQL Injection. ¿Qué pasa cuando tiene esta vulnerabilidad? Vamos a ver otra prueba de concepto muy sencilla en el cual nos vamos a robar un campo de una base de datos. Entonces, se aprovecha de una técnica similar, pero lo que hace es hacer fuerza bruta de un carácter al tiempo. Ya les voy a explicar qué es eso. Acá tengo este pequeño script que lo que hace es iterar en la primera letra de un campo. Entonces, si uno se quiere robar, por ejemplo, el pan, ¿qué hace? Crea un query SQL que únicamente consulte el primer carácter de ese pan, ¿cierto? Y uno inyecta un SQL de tal modo que y uno le manda una letra, uno por ejemplo empieza con la A, le manda en el query esa A, y cuando se ejecuta el query en el backend, si resulta que la primera letra del pan es A, le va a decir login exitoso, como vemos acá, como vimos en este ejemplo anterior. Si uno pone algo incorrecto, le va a decir login fallido. Entonces, ¿qué hace en ese script? Lo que vamos a hacer es simplemente hacer una inyección SQL que le haga fuerza bruta a la primera letra de un campo que uno se quiera robar, ¿cierto? Entonces, primero prueba con la A, con la B, con la C, después con 1, 2, 3, y eventualmente cuando el servidor no le diga fallido, sino que le responda que fue exitoso, significa que ese query consultó algo. Si uno corre eso, pues acá la idea no es que entiendan el detalle técnico, pero fíjense ustedes que acá estoy logrando, con este pequeño script de Python, que son 20 líneas de código, estoy logrando robar un campo de una base de datos a esta velocidad que vemos acá. Entonces vemos que ese campo contenía low bits, etcétera, y acá pues vemos que se está haciendo fuerza bruta a un carácter al tiempo. Y lo grave de esto es que en esta aplicación que estoy atacando, un desarrollador puede que nunca haya seguido una mala práctica. Es decir, que por cosas de la vida, en una de nuestras aplicaciones críticas, que pues, generalmente pueden usar bases de datos, vamos a tener una vulnerabilidad por la cual se va a poder filtrar nuestra apreciada base de datos que va a contener información crítica. Si por alguna razón yo no tengo los PANs, pues como se dice normalmente, los números de tarjeta tokenizados correctamente, el atacante por medio de una vulnerabilidad de estas va a obtener todos los números de tarjeta. Y como nos contó Fernán, esto va a traer graves consecuencias. Entonces, ya sabiendo que en cualquier momento nos van a poder robar nuestra base de datos, ¿cómo podemos protegernos? Una de las formas más efectivas es usar la tokenización. ¿Cómo funciona un tokenizador generalmente? Les voy a presentar ya acá en este punto. Este tiene un motor criptográfico que se debe integrar con cualquier HSM. ¿Qué es un HSM? Es Hardware Security Module. ¿Qué hace este módulo de seguridad en hardware? Es básicamente un dispositivo en el cual se pueden crear llaves
y esas llaves nunca van a salir de ahí. Entonces, supongamos que uno es el administrador de los sistemas en el banco y uno dice, bueno, voy a crear una llave que tiene que ser completamente segura. Uno la crea en ese hardware y después de creada, ni siquiera uno mismo que es el administrador la va a poder ver. ¿Por qué? Porque esa llave es creada con un generador de números aleatorios que está en ese hardware y esa llave nunca va a salir de ahí. Pero a ese hardware uno sí le puede decir, oiga, mire, yo le estoy mandando ese número de tarjeta, devuélvame el valor tokenizado o devuélvame el valor cifrado. Y ya con ese valor cifrado uno lo va a poder poner en las diferentes bases de datos de su organización, y si en la eventualidad de que un atacante logre filtrar ese número de tarjeta, pues que está cifrado, no va a poder hacer nada porque no puede acceder de ninguna manera a la llave que está en ese hardware criptográfico. Adicionalmente, pues se tienen un conjunto de interfaces que se utilizan para consumir eficientemente el motor criptográfico. ¿Por qué? Pues porque generalmente en las organizaciones hay una gran cantidad de números de tarjetas. Entonces se requiere que estos módulos sean muy eficientes. ¿Por qué? Porque en ocasiones uno le pueden decir perfectamente, necesito que me tokenice un archivo con 10 millones de tarjetas para un proceso batch, por ejemplo, y eso se tiene que poder hacer eficientemente. Acá pues ya después vamos a entrar a ver que hay diferentes formas de hacer eso. Existe, pues que normalmente, seguramente los que han explorado el tema de la tokenización se han encontrado con estas dos soluciones. Y de hecho, pues nosotros en Side hemos trabajado con las dos. Pero entonces, una es la que vemos a la izquierda, que es que se tiene el motor criptográfico y, como dijo Fernán, se hace un mapeo entre un token y un número de tarjeta cifrado. Entonces, lo que se le entrega a las aplicaciones es este token. Y pues, si cuando uno quiere destokenizar un PAN, por alguna razón, uno lo que hace es enviarle ese PAN al hardware, pues al motor criptográfico, se va a consultar una tabla en una base de datos que se supone que debe estar muy bien asegurada, y acá se encuentra a qué token corresponde cada texto cifrado. Entonces acá uno va a poder hacer la reversa y posteriormente descifra esos datos cifrados y así obtiene pues el dato que necesita. Esta solución que vemos a la izquierda, pues hemos visto a través de los años que tiene un problema de desempeño debido a que, como si uno tiene, por ejemplo, 10 millones de tarjetas en su organización, el hecho de tener este mapeo hace que el proceso sea lento. Y adicionalmente, pues se vuelve complicado el hecho de tener que tener una tabla en una base de datos con este mapeo bien asegurada. En cambio, en el esquema de la derecha, no necesitamos este mapeo de los datos de tarjeta cifrados a un token, sino que podemos cifrar directamente el número de tarjeta para que sea un token. Esto se puede hacer con una técnica que surgió recientemente, que fue aprobada por NIST, y vemos que en PCI generalmente se hace referencia a NIST para identificar cómo se debe implementar un procedimiento, debido a que PCI no entra tanto en el detalle técnico, sino lo que hace generalmente es referenciar un estándar que sí es profunda técnicamente como el NIST. Entonces NIST indica que existen unos algoritmos que después de cifrar preservan el formato. ¿Qué significa que preserva el formato? Que si yo tengo un número de tarjeta de 16 caracteres, de 16 dígitos básicamente, y lo paso por un motor criptográfico utilizando algoritmos que preservan el formato, el resultado también va a ser un número de tarjeta, pues no un número de tarjeta, pero va a ser un número de 16 dígitos, es decir, no me va a poner caracteres nuevos ni me va a cambiar la longitud. En criptografía, generalmente cuando yo realizo un cifrado, pues se cambia la longitud por algo que es de longitud del múltiplo de la llave. Entonces, si yo tengo una llave de 32 bytes, cualquier cosa que yo cifre me va a dar una longitud de 32 bytes o de 64 o de algún múltiplo de 32, ¿cierto? Eso me va a causar problemas, por ejemplo, si yo tengo un mainframe, si tengo un servidor Z y tengo los campos definidos de 16 bytes, ¿cierto? Yo no voy a poder almacenar algo cifrado ahí.
porque si me cambia el formato. ¿Por qué? Porque yo puedo tener definido en ese campo de mi base de datos, en mi servidor Z, mi servidor crítico del banco, para solo aceptar cadenas de 16 dígitos, ¿cierto? Entonces, por eso, antes de que existieran estas técnicas que preservaban el formato, se utilizaba esquemapeo, porque este token podría ser algo arbitrario al cual yo le iba a dar el formato que yo quisiera. Pero gracias a que surgieron estos algoritmos en el 2014, se pudo avanzar a esta tecnología y esto es lo que estamos usando actualmente para la tokenización. Adicionalmente, ¿qué se puede tokenizar? Pues se pueden tokenizar, como es muy normal en PCI, lo que más se tokeniza es el número de tarjeta, pero en las entidades financieras también existen otros datos confidenciales. En mi negocio puedo haber definido que el nombre de un usuario que firmó un contrato determinado y que quedó guardado en el banco por alguna razón es un dato crítico. Entonces yo podría perfectamente tokenizar nombres, direcciones o en sí cualquier dato confidencial. En la tokenización es posible parametrizar los alfabetos. Entonces, si yo necesito que un campo que está tokenizado solo tenga un tipo de letras, yo eso se lo puedo definir al tokenizador. Supongamos que yo esté tokenizando una dirección. Entonces yo digo, esa dirección únicamente puede contener caracteres alfanuméricos, adicionalmente este numeral y un guión. Entonces yo simplemente defino eso en el tokenizador y me va a poder, cuando hago un cifrado, el resultado cifrado va a contener únicamente esos caracteres. Eso me va a permitir que yo no tenga que modificar el tipo de datos en todas las aplicaciones y pues me va a ser mucho más fácil el procedimiento de tokenizar. Acá vemos algunos ejemplos de hardware criptográfico que son muy usados comercialmente. Uno muy común es el último de IBM. ¿Por qué IBM? Porque generalmente los bancos, una vez vi una estadística que decía que el 70% de los bancos a nivel mundial tienen mainframes IBM, porque estos fueron los que históricamente se empezaron a utilizar en los bancos. Entonces generalmente se usa un coprocesador criptográfico como el IBM 4767, pero también vemos que existen servidores que no son mainframes, que los integran con un hardware criptográfico como por ejemplo Thales, que tiene funcionalidades similares y me va a permitir almacenar las llaves de manera segura y generarlas de manera segura. O incluso también tenemos hardware criptográfico en la nube. Todos los proveedores actualmente tienen, por ejemplo Azure, AWS, etcétera, van a tener un servicio de hardware criptográfico para poder cumplir con los requerimientos de PCI. Acá vale la pena notar que utilizar un hardware criptográfico no es obligatorio como tal en PCI. Lo que pasa es que hace el trabajo muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque si yo no utilizo un hardware criptográfico, necesito almacenar la llave con la que genero la tokenización o con la que cifro de manera segura. Pero ¿cómo voy a cifrar? ¿Cómo voy a almacenar una llave de manera segura? Pues uno se le ocurriría, no, pues la cifro, pero pues ¿con qué la cifro? Con otra llave y se forma un problema del huevo y la gallina. Entonces, ¿qué es lo que dice PCI? Es posible utilizar conocimiento compartido. Entonces, que esa llave con la que yo voy a tokenizar o cifrar datos, yo la voy a tener, o sea, no la voy a poder tener almacenada y se va a distribuir por conocimiento compartido entre diferentes personas de la organización. Entonces, el director de seguridad, por ejemplo, puede tener una parte de la llave, el director de tecnología otra y el CEO otra, por decir algo. Y para iniciar el servicio de tokenización, así como cuando se activa una bomba nuclear, cada uno de estas personas que están en cargos directivos tendría que ingresar la llave y arrancar el servicio. Y pues esto, pues lógicamente es bastante inconveniente. Entonces, pues lo recomendado sí es utilizar un hardware criptográfico para dar cumplimiento al numeral 3.5.3 y 3.6.3 de PCI, que están relacionados con el almacenamiento seguro de llaves. Y adicionalmente, pues es el hardware criptográfico, debido a que tiene un generador de números aleatorios, vamos a poder generar las llaves de manera segura. El generador de números aleatorios es algo que es un fenómeno de la física
que es realmente aleatorio para producir un número que no tiene un patrón y que ningún atacante va a poder predecir. Un ejemplo de un generador de números aleatorios es uno que utiliza un fenómeno cuántico, y es que disparan un fotón contra una rejilla de difracción, y esa rejilla, desde el punto de vista de la física, puede hacer que el fotón coja hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, si coge hacia la derecha, eso es un 1. Si coge hacia la izquierda, es un 0. Y eso se define arbitrariamente. Entonces empiezan a disparar fotones y eventualmente eso construye un stream de bits que representan un número, y uno tiene un número que es realmente aleatorio y que un hacker de ninguna manera se le puede haber ocurrido predecir. Entonces, pues, esto es un numeral de PCI que es el 3.6.1, y uno, si tiene un hardware criptográfico y genera una llave ahí, pues ya cumple inmediatamente con estos dos puntos, por lo cual es muy conveniente utilizar un hardware criptográfico. Entonces ahí ahí existe un esquema de tokenización masiva en el que básicamente uno quiere tokenizar toda una columna en la base de datos o en un archivo. Entonces, por ejemplo, uno dice, oiga, necesito que el tokenizador me tokenice todos los registros de esta columna. ¿Por qué? Porque definí que toda esa columna tiene que estar tokenizada. Entonces uno llama al tokenizador, le da simplemente el nombre de la tabla y la columna, y le da el label de la llave del hardware criptográfico, es decir, le dice cómo se llama la llave con la que quiere tokenizar, y tokeniza automáticamente toda esa columna. Esto es en el caso de una base de datos. En otros contextos, uno puede tokenizar únicamente un dato individual, por ejemplo, que necesite tokenizar un dato que está marcado en una transacción, y esa transacción la está almacenando en un lago de datos, por decir algo. Entonces, uno simplemente puede de pasarle al tokenizador un dato individual para obtenerlo de manera tokenizada y guardarlo en un lugar, pues, en el lugar pertinente. ¿Esto cómo se consume? Debido a que, pues, existen tantos requerimientos, tiene varias interfaces. Se puede consumir de manera cloud, es decir, se puede publicar, por ejemplo, como una función lambda en AWS, se puede consumir por línea de comando o por una librería. Nosotros, que somos fabricantes, generalmente hemos notado que las integraciones con todos nuestros clientes, para que queden bien, generalmente hacemos features personalizados. ¿Por qué? Porque los clientes siempre tienen un negocio que funciona ligeramente diferente a los demás y que necesitan una característica especial para que la integración quede bien. Entonces, pues, al ser fabricantes podemos hacer todas estas características nuevas para que sea una integración impecable con un negocio determinado. Los tiempos de tokenización, pues creo que hemos logrado uno de los mejores del mercado, y es que logramos tokenizar 1 millón de registros en aproximadamente 10 segundos utilizando tan solo 6 procesadores. Casi uno aumenta el número de procesadores, pues se va a tokenizar de manera mucho más eficiente. Y pues, como dije anteriormente, pues en PCI normalmente se habla de tokenizar PANs, pero seguramente si ustedes están en una entidad financiera saben que hay más datos sensibles adicionales a las tarjetas de crédito. Pues pueden ser datos personales del usuario, valores de pago de nómina, valores de un contrato, o en general cualquier dato confidencial de un negocio en específico. Y acá nos dieron las 10:01 en este punto, y le vale la pena recordar que adicionalmente, si no hay preguntas en este momento, se les vamos a agendar una sesión completamente gratis para hacer una asesoría personalizada y ver cómo se puede integrar la tokenización en su negocio para dar cumplimiento a los diferentes requerimientos que tenga. Pero en este punto, ¿hay preguntas adicionales? Gracias. Al momento nadie dejó nada en el chat. No sé si Francisco, la pregunta de Francisco se resolvió o tuviera otra. Hola, una consulta. Hola, Mary Flores. Sí, Mary. El tema de la tokenización, el PCI, en los proyectos que están en la nube, ¿se puede guardar información vulnerable como la tarjeta, fecha de vencimiento, ¿no? No sé si toda esa información en la nube se encuentra encriptada, o sea, cumple con temas de PCI, o aún no hay esa confianza de pasar información financiera o de las tarjetas en la nube.
Hola. En la nube definitivamente sí se puede tener información siempre y cuando esté cifrada para cumplir PCI. De hecho, hay soluciones en la nube que cumplen PCI. Entonces, es perfectamente posible y de hecho en la nube hay servicios de hardware criptográfico para poder dar cumplimiento a estos requerimientos. Entonces, sí es perfectamente posible. Complementando un poquitico a Samuel, Mary, para PCI DSS, lo que es fecha de vencimiento, lo que es la fecha de vencimiento del nombre de tarjeta viente se puede almacenar en texto claro, ¿no? O sea, es decir, eso no es digamos que se puede almacenar en texto claro, lo que se debe es dejar ilegible por cualquier método que se utilice, es el número de tarjeta, ¿sí? El PAN. Entonces, como dijo Samuel, se puede hacer de diferentes formas y la nube, digamos que ya permite hacer. Ahora, con lo que tú dices sobre el tema de que cada vez definitivamente las organizaciones van más a la nube, es decir, eso de que antes, digamos que veían la nube como un bicho raro que no era, que incumplía con las cláusulas de confidencialidad y protección de datos personales, eso ya ahorita mismo, digamos que ya ha cambiado y ahorita hay una proliferación, sobre todo, y migración hacia la nube de muchas empresas. Ok, muchas gracias. Gracias a ti, Mary. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta. Bueno, chicos, si no hay ninguna, les agradezco. Gracias, Francisco. Gracias por estar desde tempranito con nosotros. Gracias a todos. Les dejo acá nuestros correos y redes para que puedan saber más de los eventos que organizamos en Avalora. Queda el ofrecimiento de la sesión sin costo de diagnóstico de seguridad interno en normas PCI o para el área de tesorería también. Ahí está el correo donde lo pueden solicitar. Gracias a todos. Gracias, Samuel. Gracias, Fernán. Gracias, Andrea. Gracias, Sait, por permitirnos organizar este evento y es un gusto con todos. Bueno, muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día y estamos atentos, seguimos atentos a cualquier duda que puedan tener. Muchas gracias. Gracias, Samuel. Fran, sí, voy a enviar la grabación y la presentación mañana a todos. Gracias, José. Gracias a todos por estar conectados y que tengan todos un lindo día. Muchas gracias. Muy lindo día Muchas para gracias a todos. todos. Un gusto. Buen día. Buen día. Muchas gracias. Chao, Seguimos hasta luego en y contacto. gracias. Gracias. Gracias, Hasta luego, Francisco. que estén Gracias, bien. Franz.